lamentablemente, como Nada uno cree. frecuente. Pero de todos los que nombraste, porque me interesa a mí saber, ¿cuál es el tuyo? El que te gusta a vos. A mí me gusta el mozo silencioso y que sirve la mesa con cortesía, con amabilidad y sin reverencia y sin pesadez. Que está, pero sin que se note ese mozo demasiado. que viene y te pregunta cada 5 minutos, ¿está bien la comida? ¿Está bien esto? ¿Está bien esto? Lo detesto. Ya es una tortura. Derek está de acuerdo con vos. A ver. Sí, a mí me gusta el mozo, yo le llamo el mozo invisible, que nunca lo ves, pero está ahí cuando necesitas. Y que está atento, ve, por ejemplo, que se te quedó sin pan una cosa para él. Inmediatamente aparece el pan. Yo no lo pedí ni hice ninguna seña, pero el tipo está en eso. Eso es lo mínimo. Alicia. Eso es más o menos como... Eso es lo mínimo. Claro. Es lo mínimo, pero ¿cuántos mozos hacen eso es otra cosa. ¿Cuántos? Por eso digo, el mozo ideal no existe. Y no existe. Casi no existe ni el mozo correcto. Tenés que buscar el mozo más perfecto posible. Yo creo que... Pero no existe porque... ¿cuál es la falla? ¿Qué es lo que pasa? Porque no hay educación, porque la gente no quiere ser mozo, solamente ahora que los mozos grandes ya casi no existen y que tomaron la posta los jóvenes lo hacen como una cuestión de ganar unos pesos y sobrevivir mientras estudian, ¿no? Pero no lo toman como, no digo que lo tomen como la carrera de su vida, ¿no es cierto? Pero decir, bueno, yo ahora soy mozo y lo voy a hacer bien. Una vocación, una cierta de vocación. No. Entonces es realmente muy difícil. Hay otra cosa, que los argentinos, o por lo menos los porteños, estamos demasiado exigentes con respecto a esa realidad. Y a la realidad del país, y yo creo que en todo el mundo la atención ha cambiado. Hay países que de por sí son más respetuosos entre la gente misma y vemos que los mozos son más correctos, pero naturalmente, como son correctos cuando van por la calle. Claro. Si tropiezan, sorry, no es cosa, ¿viste? Es más o menos lo mismo. Pero aquí hay la gente exige, la mayoría de la gente, sobre todo si va a un restaurante de cierto precio un poco alto, exige malabares de los mozos. Sí, existe reverencia, así que esté continuamente atento y que le ponga... A mí te digo, a veces prefiero que me dejen el vino en la mesa y yo me lo sirvo cuando se me antoja y no estar esperando y haciéndole ojitos que vengan a llorar. Porque a veces no pueden, o porque no les da la cabeza, qué sé yo, pero creo que un poco tenemos que ceder los comensales, que ya no estamos en las épocas de la Emiliana, del alvear, del grill del alvear, esos restaurantes de Gran Hotel, ya no existen. Que ya no están más. Sí, ya no existen los restaurantes esos. ¿Qué pretendemos? Seamos un poco más coherentes con la época. Tomás, yo no quiero ir al otro extremo. No te voy a decir que pero vos sean correctos. tampoco tenés, por ejemplo, hay problemas que para mí en este momento son graves, que es que la relación cantidad de mozos con cantidad de cubiertos en los restaurantes cada día es más chica. Claro. No, por entonces, eso... ¿qué sucede? Cada vez hay menos mozos para la misma cantidad de gente. Entonces, los mozos no dan abasto. Ese es el otro componente, claro. el restaurateur. Tomás, claro. a ver, que tiene pocos mozos. El mozo ideal, así. Es el otro componente. Yo creo, en definitiva, que un mozo, aunando todas estas opiniones, ¿no?, es aquel personaje que entra y sale de la mesa sin que nos demos cuenta. Como decía un poco Derek, como decía también Fernando o vos, seguramente como piensa todo el mundo, es aquel que me da lo que yo no espero que me dé. Es decir, marketineramente hablando, un comensal vuelve a un restaurante por lo que lo sorprende, no por lo que él sabe que le tienen que dar. Es decir, el mozo que cuando yo saco el cigarrillo ya hay fuego, que no necesariamente tengo que verme precisado a decirle déjeme la botella de vino porque presumo que no me va a poder atender, sino que espero primero una pregunta de él, muy suave, muy amena. El señor desea que yo le sirva o le dejo al alcance de la mano su vino. Existe, no te lo pregunto. Que no exista no es una utopía. Yo creo que empieza por un no reconocimiento que el departamento de ventas son nuestros mozos. Si Ford no hubiese gastado la misma cantidad o quizá más dinero en
tratar de capacitar a sus vendedores, se hubiera vendido un solo motor y seguramente a la mujer. Claro. Pero no quiero ser agresivo, pero Sí. si los departamentos de venta son los mozos, los restaurantes deberían, se explica por qué hay tan poca gente en los Claro. restaurantes. Exactamente. Fernando, tenemos para ver ahora un informe, una nota. Allí un dueño de un restaurante explica un poco cuáles son los requisitos, es decir, qué es lo que se les pide, ¿no? A ver. Cuando van a tomar un Vamos a mozo. ver. El mozo ideal es el que sabe leer al cliente o cuál de la mesa es el que va a hacer el pedido. Siempre hay uno en la mesa que es el que va a dirigir. Y si le hablas al equivocado y el que va a dirigir es muy autoritario, tenés un problema en la mesa o no la llevas tan fácil. El mozo ideal es el que se lo escucha poco, su presencia se nota poco, es lo suficientemente simpático o agradable como para que si hay un error o una tardanza o un más mínimo problema de tiempos o de algo en una mesa o una confusión, lo puede arreglar o salvar una mesa, como se dice. Lo puede arreglar sin que pase a mayores. Es muy importante que sepan cómo se haga un plato. Por ejemplo, en el menú tenemos un plato que se llama Pescaribe y la persona tiene que saber qué tipo de pescado es, que no siempre es el mismo porque es fresco, qué tipo de salsa trae, qué condimentos tiene la salsa. Y eso es muy importante para el cliente porque tiene que saber exactamente lo que está comiendo. Y si se le explica mal y le llega un plato que no es el que él pensaba que era, bueno, la experiencia, que es lo que estamos creando, ¿no? Una experiencia no es gratificante. Bueno, lo que escuchamos un poco era lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Sobre todo el primer testimonio, ese mozo invisible. Pero ese es el mozo ideal, pero no es Claro, pero yo insisto en una cosa. Sí. Acá tenemos dos elementos. Las dos personas que han hablado, por lo visto, son dos personas de restaurantes. Si saben tan bien cómo es el mozo ese, ¿por qué no educan al mozo para que sea como eso quieren que sea? Claro. ¿Y qué pasa? ¿Cuál puede ser la Yo falla? creo que el problema es el siguiente. Hay aquí algunos dueños de restaurantes que se ocupan de que sus mozos atiendan a la gente como Dios manda, en términos generales, sin entrar en detalles, como decía Alicia, que atiendan correctamente. Y hay dueños de restaurantes que no se ocupan nada del asunto, Sí. que en teoría se ocupan, pero que en la práctica no se ocupan. A eso se agrega un cierto desinterés de los mozos, porque como dice Alicia, realmente no es una profesión. Nadie sigue una carrera de mozo. En una época, en la escuela de hotelería del sindicato, que quedaba en una época en la calle de Tucumán, sigue estando. Había una escuela de mozos. Cada vez tiene menos alumnos. Creo incluso que, no sé si lo estuvo a punto de cerrar porque no tenía Cerró alumnos. porque no tenía convocatoria. Pero además, ¿Eso por qué? ¿Por qué Si, no es si un es una negocio? fuente de trabajo, es una posibilidad laboral, ¿por qué no se capacitan? Esencialmente pasa, yo creo que pasa por aquí, porque los dueños de los restaurantes, algunos, ¿no? Sí, por Algunos supuesto. dueños de restaurantes no tienen claro que los restaurantes no vendemos comida vende un supermercado. Nosotros vendemos placer y ahí es donde... Atención, placer, servicio. placer. sí, pero eso es mucho Claro. pedir. ¿Por qué sería mucho pedir? ¿Por qué, Alicia? Si no los capacitamos, lógicamente no nos van a dar Los esa restaurantes respuesta. no, porque cada restaurante tiene un estilo diferente, Sí. distintas exigencias, distinta comida. Sí. Yo creo que todos tienen que saber más o menos lo que están sirviendo. A veces es muy difícil. Entonces, cada restaurateur tiene que instruir a sus mozos Exacto. a ese estilo. Exactamente. Pero todos los restaurantes se quejan continuamente de que no hay mozo, de que no hay mozo, de que no hay mozo, porque pretenden Nosotros que en vengan. el Instituto Argentino de Gastronomía abrimos cursos todos los años a pleno, todos los años. Estamos mandando al mercado una cantidad bastante importante de camareros recibidos. Tienen casi 48 horas de clases prácticas, donde ¿qué se les enseña? ¿Qué quiere decir servicio en definitiva? Y que esta, pese a que no es una profesión, sí es una distinguida y elegante manera y realmente hasta rentable, diría en algunos casos. Pero sí, seguro. Pero es que profesión, puede ser una oficio, profesión. ¿sí? ¿Por qué no puede ser? Sí. En otros países esto, vos sabés que hay gente que Y antes tiene lo un era nivel acá. cultural mayor Era al un que oficio. todavía nosotros no Un hemos oficio, llegado, ¿no es sí, cierto? Oficio. Pero es un oficio rentable, bueno. Claro que es un oficio rentable, bueno, pero cuando todos nosotros en alguna ocasión nos ha tocado dar clases para mozos de distintos tipos de cosas, de servicio de vinos o de esto, de lavar en coche, ¿no es así? Y siempre encontramos que hay una empresa o algo que los ha juntado a los mozos. Y realmente el interés de los mozos es como medio relativo siempre, ¿no es así?
es como que escuchan así, pero no hay una verdadera vocación de aprender. Yo no sé por qué sucede eso. También es cierto que hay una camada de gente joven que algunos actúan como Alicia y algunos actúan muy bien. Uno va a ciertos restaurantes de Buenos Aires y se sorprende de pronto de encontrar chicos jóvenes que realmente atienden maravillosamente bien. Yo voy a contar una anécdota porque me parece muy graciosa, en un restaurante muy elegante de Buenos Aires, notablemente elegante, yo pido un vino. Entonces, que es elegante y caro, pido un vino. Entonces pido, dígame, ¿no tiene la cosecha 1993, pongámosle? Entonces, no, puntualmente, era 1993. Entonces, la moza tarda un rato, una niñera, viene y al rato viene con una botella y me dice, no, mire, la cosecha 1993 no tengo la de 1893. ¿Cómo? Claro, porque había una etiqueta en el vino arriba que decía, desde 1893. Bueno, vos te das cuenta de que eso implica que el mozo no le dio bolilla a nada, ni siquiera leyó, ni siquiera pensó que era imposible que un vino tuviera 100 años. Sí, bueno, pero eso ya es en materia de vinos, pero simplemente... Pero materia de cualquier cosa, porque eso es una cuestión de... Hay una cuestión de como de percepción o de leer. Otra cosa que vos decís. Sí. No, siguiendo un poquito la línea que estás hablando, Fernando, yo también le voy a contar una pequeña anécdota que ocurrió en la vieja panadería. ¿Te acordás? La vieja panadería. El 25 de mayo. Que yo en una época iba con cierta frecuencia. Y un día yo voy y pido... ¿A la panadería o al restaurante? Primero a la panadería para hacer mi compra y después iba arriba a almorzar. Y un día yo pido creo que era un pescado meñique, algo así que tenía manteca, ¿no? Entonces me trae el mozo, un joven, pero muy simpático, me lo trae y veo, digamos, que el pescado estaba perfectamente, sí, pero la manteca estaba ya congelada, el plato estaba frío, lo habían servido una cosa caliente sobre un plato frío. Entonces digo al mozo, mire, le expliqué él por qué tenía que ser un plato caliente y todo lo demás. Perfecto. Pasaron 2 o 3 semanas y voy otra vez a almorzar y no sé cuál era el primer plato, pero era un primer plato, una entradita frío. Entonces viene el mozo con una sonrisa grande y dice, señor, ahora sí que está bien. Y me presentó, digamos, el plato frío, un fiambre, con un plato que quemaba, que el tipo se había acordado lo que yo le dije, pero no interpretaba el porqué del asunto. Genial. Claro, lo que tienen que saber ante todo es qué necesita el comensal. Yo pondría, si yo enseñara a los mozos, los sentaría a la mesa a ellos y les haría sentir que lo que necesitan es lo que le tienen que traer y ponerse, que ellos después lo tienen que hacer, ¿no es cierto? Pues, que sientan la necesidad para saber... Pero ellos van también a restaurantes, Alicia, ellos a decís. veces son comensales también, se supone que deberían saberlo. Es que, ¿Pero qué? ¿No lo saben? Yo creo que... No sé, van a restaurantes, los chicos Yo jóvenes... digo que lo obvio, en todo caso, es, digamos, el canal que nos lleva a la mayoría de los errores en servicio, ¿no? Lo obvio, el dar por obvio que el camarero sabe. Justamente lo que vos decís es tan importante, es el eje de todos los cursos que doy yo, por ejemplo. ¿Sabés qué le decimos a los restauranteros? Por favor, nadie puede vender lo que no conoce. Cuando hagan una carta, presenten los productos. Yo no digo que le den una trucha farcí a probar a cada mozo, pero sí una para un grupo. Sí que el chef también se integre a ese grupo y explique de qué se trata cada plato. Porque si no hay un método, la improvisación es permanente. Y la improvisación permanente constituye, en definitiva, un estilo, el que estamos padeciendo en todos los restaurantes. No podemos decir que el mozo no tiene capacidad, que el mozo no tiene cultura. Esto no es cierto. No. La tiene. Y no bien le das un poquito de información, que el mozo elabora sobre eso, pero contenido con un método. Si no, son palabras que suenan así medio huecas, ¿no? Sí. La excelencia en el servicio. ¿Qué es la excelencia en el servicio? Sino dar exactamente con lo que yo estoy esperando que me den. Yo tengo una axioma Son que dice, palabras si al muy cliente... ampulosas. Son muy ampulosas. En realidad, la excelencia en el servicio, ¿qué es? Es darle al cliente exactamente lo que le he prometido dar. Sí, Porque no yo voy a llamarlo comer a restaurantes excelencia. que no precisamente son los mejores del país. Voy a buscar a lo mejor en algún restaurante específico un tipo de plato que sé que se hace bien. Una pasta. Sí. Y voy a buscar nada más que eso. No voy a pretender que haya un maître que me atienda, un sommelier, que esté la hostess, no.
Pero lo que me propusieron era esa pasta y salió excelente. Perfecto. Todo lo demás está justificado. Ajá. Pero cuando ahora yo me encumbro allá arriba, digo que soy el mejor restaurante, a la hora de pagar te lo hago sentir que soy el mejor restaurante. ¿Desde qué? Claro. ¿Desde el cobro? No, un restaurante es el mejor restaurante si yo realmente logré placer y también comida. Pero Si no, me quedaría en mi casa Pero bueno, pero esto comida ante todo. podría interpretarse como que en los restaurantes, solamente en los restaurantes caros, tendría que haber buenos mozos. Claro, Y no es no, cierto. y no, debería ser el buen servicio en todos lados. Pero son Un poco distintos más, tipos poco de menos, servicio. Por supuesto, Claro, distintos distintos tipos de tipos. servicio, pero en cuanto a la atención. Por eso cuando yo me te digo lo de la refiero, ¿no? botella, a veces en lugares informales, pero me parece bárbaro que si te dejan la botella en la mesa, yo me sirvo, se enojan, ahí sí que aparece. Bueno, No les gusta, ahí sí no les Perdón, gusta. en Italia, en todos los restaurantes, Sí, aún los claro. más caros y los más paquetes te dejan la botella en la mesa. ¿No es así? Porque además es un principio bastante sencillo. Es mucho más práctico que el comensal se sirva el vino y la cantidad de vino que quiere, que el mozo te sirva el vino hasta acá, ¿no es así? Para que la Para gente traer tome otra mucho botella. vino. ¿No es así? Bueno, no sé, Rápidamente yo, avanzar lo con otra botella. Además, Lo menos que debe haber es un método. Después, la improvisación del mozo va y viene de eso, dentro de esa contención. Evidentemente ya no alcanza con ser simpático, mantener en equilibrio un plato. ¿A ustedes esto. les parece que las mujeres o los hombres en general atienden mejor? Ya sé que hay mayoría de hombres, pero cuando... Estoy seguro ahora, ahora, las chicas se atienden muy ¿Qué bien. les Creo parece? que en este momento hay un bastante equilibrio, hay muchísimas mujeres en los ¿y restaurantes. qué encuentran ustedes? A mí me- ¿Quién es mejor para No, atender? creo que es indistinto. Hay mujeres que sirven muy bien, hombres que sirven muy bien, mujeres que sirven muy mal y hombres que sirven muy mal. No creo que en ese sentido se pueda hacer una Que pase por el discriminación. género, No pasa por ahí. No, creo que no. Pero yo creo que a veces las chicas es como Un que poquito más simpáticas. se ponen más en Más situación. simpáticas, sí. Yo, Derek, Más en ¿sabés que he situación. notado? Que, digamos, he escuchado por ahí, las mujeres también se han metido en la gastronomía, ¿no? Yo creo que las mujeres han regresado a la gastronomía. Sí, eso es cierto. Porque el primer acto de la alimentación, fíjate que vino de ahí, ¿no? Claro. Yo creo que tienen una predisposición especial a darte de comer desde lo afectuoso, desde lo afectivo. Yo la Efectivamente. sonrisa que veo de placer en la cara de las mujeres cuando me dan de comer no es la misma que advierto en el rostro de un hombre. Ajá, bueno, ahí notas una diferencia. Mucho varón, ¿no? claro. Totalmente de acuerdo. Te atienden con especial simpatía. Alicia, ¿qué piensa? No, a mí me encanta. Yo Sí. admiro a la juventud en la gastronomía. Me encanta cuando Gente cocineros jóvenes que hacen las cosas bien. Digo, qué bárbaro, qué lindo. Y en la atención también, los chicos y gusta? las chicas. Me encanta que puedan hacer, que entiendan que las cosas se pueden hacer bien sin ser serviles, que no tiene nada que ver. La palabra servicio por ahí suena feo. La excelencia ni la quiero oír, la palabra excelencia, porque ya no estamos en épocas de hablar de excelencia, ¿viste? Hablemos de corrección. Sí, pero y ponerle entusiasmo. Vamos a ir ya a las conclusiones. Fernando, te veo así con un impulso por decir algo. Yo Vamos a quería hacer decir conclusión simplemente rápida, que sí. ahora que mencionaron ese tema, yo realmente la más notable explicación que he recibido sobre un menú, Sí. ¿no es así? Fue en un restaurante hindú de Buenos Aires, en donde una señorita verdaderamente me explicó el menú de una manera que me dejó estupefacto, porque realmente era increíble lo que sabía, ¿no es así? Con la precisión, exactitud que describió, además como me gustó el tema, le hice explicar el menú Todo. entero, ¿no es así? Bueno, entonces creo que cuando hay un entusiasmo de parte de la gente por alguna cosa de ese tipo, es esencial. Creo que, como dice Tomás, es cierto, los mozos son realmente, los mozos y las mozas son los vendedores del restaurante. Son, en definitiva, la cara del restaurante, porque pocos son los cocineros que se conocen y muchos los mozos. Entonces, ahí pesa muchísimo lo que sucede. Está bien. Alicia, cortito, una conclusión. No, yo te voy a decir una cosa que me contó una vez una moza, una chica bien, que estudiante, universitaria, que se buscaba de moza. Me dijo, Alicia, yo me cambio, me pongo el uniforme de moza y salgo al escenario. Yo actúo Está bien. y hago como si fuera una actuación teatral,
me visto, me disfrazo, me pongo En el moza papel, y claro. hago todo. Yo me doy cuenta, dice, que tengo, y hago todo. Y lo hacía muy bien. Muy Asumir bien. un papel. Tomás, Sí, así, asumir un rapidito, papel, tiene que Sí, asumir un yo papel. voy a continuar en la misma Sí. línea de Alicia. Yo estoy convencido que un mozo no es otra cosa que un artista que representa miles de veces durante un mes la misma obra a distinto público en el mismo escenario. And then it's her no more. Muy bien. Derek. Claro, sí, entonces yo creo que el mensaje es bastante claro y directo. Va directamente a los restauranteros. Ocúpense de su gente, ayúdenles, dale dirección, que sepan, digamos, lo máximo posible sobre lo que tienen que hacer y lo que se está haciendo en la cocina de su restaurante. Ellos son los responsables. Esos son Bueno, responsables. del nada más que buenísimo. eso. Brindemos por eso. ¿Eh? Muchísimas gracias, Tomás, por venir. Bueno, No, gracias gracias, un placer otra vez estar con Estás un ustedes. poquito lejos, pero ahí llegamos, Fernando. Alicia. Bueno, muy ping, bien. ping. Nos despedimos. La sinfonía. Será hasta del la vino. próxima, así es. La música del vino. Nos vamos.